Buenas noches, mi nombre es Narciso Pérez, soy ingeniero en sistema y los voy a acompañar en Argentina Programa, el programa de formación de programadores Full Stack Web Junior. En esta oportunidad hablaremos de TypeScript para el desarrollo del frontend dinámico, que corresponde al módulo 3. Bien, TypeScript es una mejora, una ampliación de JavaScript, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar primero de JavaScript, vamos a recordar algunos conceptos que ya habíamos hablado. JavaScript es un lenguaje de programación que nos ayudará a definir la lógica de nuestra página o programa web. Se utiliza principalmente del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. A partir del proyecto Node.js, JavaScript también se puede usar del lado del servidor, ¿no? En el backend. TypeScript se podría decir que es un superconjunto de JavaScript, ya que es JavaScript pero con más características y algunas características propias, extendiendo así sus ventajas. Es mantenido y actualizado por Microsoft. Entonces, TypeScript es un lenguaje de programación libre y de código abierto, desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript que esencialmente añade tipos estáticos y objetos basados en clases. Es usado para desarrollar aplicaciones JavaScript que se ejecutarán en el lado del cliente o del servidor, o extensiones para programas, en caso de Node.js o Deno. TypeScript extiende la sintaxis de JavaScript, por tanto, cualquier código JavaScript existente debería funcionar sin problemas. Está pensado para grandes proyectos, los cuales a través de un compilador de TypeScript se traducen a código JavaScript original. Podemos decir que es un lenguaje multiparadigmas, o sea, soporta el formato estructurado, el formato imperativo, soporta la programación orientada a objetos, el scripting, la programación funcional y el formato genérico de programación. Es un lenguaje multiplataforma, quiere decir que puede correr tanto en plataformas Windows como Linux o Mac, y tiene licencia Apache. Bueno, no es que TypeScript va a sustituir a JavaScript. JavaScript es un lenguaje que como tal ha tenido la fortaleza de subsistir en el tiempo como único lenguaje ejecutado por los navegadores web. Por lo tanto, va a seguir existiendo JavaScript. Lo que ha hecho TypeScript es buscar solución a algunos problemas comunes que tiene el lenguaje en sí. Acá vamos a mencionar algunos de los problemas que existen en JavaScript, ¿no? JavaScript está diseñado para programar pequeñas tareas, nació conceptualmente con esa idea, y hoy lo usamos para realizar grandes proyectos. Ajax y REST son dos tecnologías, facilitan no tener que refrescar la página para actualizar su contenido dinámico. Pero JavaScript no es adecuado para construir grandes aplicaciones o un lenguaje de scripting, o sea, de script, ¿no es cierto? Entonces se torna complejo y extremadamente pesado cuando queremos hacer aplicaciones grandes. Ajax, que mencionábamos acá arriba, significa JavaScript asincrónico más XML. Eso significa Ajax, ¿no? No es una tecnología por sí misma, es un término que describe un nuevo modo de utilizar conjuntamente varias tecnologías existentes. Esto incluye HTML, XHTML, que es un HTML extendido, CSS, JavaScript, el DOM de la arquitectura web, XML, que es otro lenguaje, y XSLM, un complemento de XML. Y lo más importante, aparece este objeto nuevo que se llama XML HTTP
HTTP request, que ya vamos a ver su aplicación. Cuando estas tecnologías se combinan en un modelo Ajax, es posible lograr aplicaciones web capaces de actualizarse continuamente sin tener que volver a cargar la página completamente. Esto crea aplicaciones más rápidas y con mejor respuesta a las acciones de los usuarios. REST es otra tecnología, es una interfaz que para conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP, uno de los protocolos más antiguos, y nos sirve para obtener y generar datos y operaciones devolviendo estos datos en formatos muy específicos como XML o JSON. REST es la tecnología que vamos a usar para crear las web APIs, sirviendo elementos en formato JSON entre el backend y el frontend como medio de comunicación, de transferencia de datos. Entonces, vamos a mencionar el primer problema que tiene JavaScript. JavaScript es un lenguaje débilmente tipado o no tipado, que soporta tipos dinámicos. O sea, eso significa que una variable no requiere que se declare de qué tipo es y puede cambiar de tipo durante la ejecución de la aplicación. Entonces, las variables JavaScript son sin tipo y dinámicas. Esto es bueno porque da flexibilidad, pero a la vez es malo porque es muy fácil cometer errores. O sea, acá ya vamos a ver los ejemplos. Acá estamos así, creamos una variable, declaramos una variable con la sentencia var que se llama x y le asignamos el valor 1 y después creamos otra variable y a la cual le asignamos la suma, ¿no? Pero si después la variable x le podemos asignar un literal, la suma ya no tendría el mismo sentido, ¿no? Estamos mezclando tipos y esto se puede hacer de manera dinámica, o sea, durante la ejecución de la aplicación. Entonces, al ser un lenguaje interpretado, JavaScript, se pueden cometer errores, ya que no tenemos la fase de diseño, de tiempo de diseño, de tiempo de compilación, para que nos asista a encontrar este tipo de errores. Cuando los programas se hacen grandes, si hemos cometido este tipo de errores, no hay compilador ni hay ningún elemento que detecte este error, puede ser complicado buscar la falla en una aplicación en construcción. Problemas con los parámetros en las funciones, ¿no? Definir una función con argumentos, esto debe ser un contrato con la llamada función. Para JavaScript los parámetros de funciones son más bien parecidos a guías, ¿no? La llamada función permite ignorar parámetros, podría yo declarar una función de esta manera, ¿sí? Recibiendo un parámetro x y retorno la suma, pero después le puedo pasar como parámetro un literal de tipo string, o podría pasarlo vacío al parámetro, o podría pasar una función como parámetro, ¿sí? Un array o un conjunto de string, ¿no? Como ven, todos estos formatos estarían permitidos y el comportamiento va a ser diferente en cada una de las situaciones. Por lo tanto, esta función no tendría definida una funcionalidad específica, ¿no? Entonces, como vemos, es muy fácil cometer errores cuando el lenguaje lo permite y no hay nada que nos indique que estamos cometiendo una falla. Entonces, los programadores cometen estos errores todo el tiempo, deben tomar una actitud defensiva y controlar absolutamente todo lo que van escribiendo. Problemas con la extensión de los objetos, no basados en clase. Los objetos en JavaScript, tenemos que decir que JavaScript hoy está soportado por el proyecto ECMA. No todos los navegadores web soportan la última versión de ECMA. A partir de la versión 6 ya JavaScript
puede declarar clases, pero en las versiones anteriores solamente eran permitido la declaración de objetos. Entonces, por eso estamos hablando de extensiones de objetos no basadas en clases. Entonces, JavaScript era basado en objetos, no exactamente orientado a objetos, fácil de extender los objetos existentes. Esto puede ser bueno dado que no está restringido a la definición de sus objetos, pero también es muy fácil cometer errores. En JavaScript declaramos un objeto como se ve en esta instrucción, con la sentencia var, x va a ser un objeto, se declara entre llaves y par clave valor, y puedo mencionar, podría agregar, por ejemplo, el parámetro c, haciéndole una asignación sin que haya estado definido previamente en la declaración del objeto. La herencia de objeto es posible, pero hasta las versiones anteriores de ECMA6 era compleja, digamos, y poco clara. Esto significa que no tenemos un control definido en nuestro código, no describimos la forma y el comportamiento de nuestros objetos, no hay control en tiempo de diseño. Bueno, vamos a ver la instalación de TypeScript. TypeScript es una de las maneras, digamos, de controlar los errores que cometíamos normalmente en el tipeado en JavaScript, porque TypeScript es un lenguaje de programación compilado, por lo tanto, compilado y transpilado, o sea, para construir un documento de JavaScript, un programa en JavaScript, lo escribiríamos en type y después transpilamos ese documento y generamos nuestro JavaScript. Para poder instalar TypeScript, primero necesitamos tener instalado Node.js, que es el gestor de paquete que nos permite instalar el gestor de paquete npm, con el que vamos a instalar el compilador de type. Para eso nos podemos dirigir a la página oficial de Node.js y descargar el instalador de acuerdo al sistema operativo que tengamos. Esta es la página de Node, ¿no? Vemos que la versión es long-term support, o sea que seguramente que este proyecto va a tener continuidad en el tiempo, y tenemos la versión para Windows, para Mac y la de paquete de fuentes, y debería estar la versión para Linux sobre Power o para un sistema X, digamos, tipo Unix de IBM. Hay varias versiones, por eso mencionábamos que es multiplataforma. Una vez que hemos instalado Node.js, desde la consola de comando vamos a instalar el compilador de TypeScript con esta sentencia: npm install -g TypeScript. Y para verificar si ha sido todo correctamente instalado, una vez que instalamos Node.js, podemos poner node espacio -v corta para ver la versión. Podemos ver acá, por ejemplo, acá tengo la terminal, entonces he puesto node version, me dice que tengo instalada Node.js la versión 12.18.3. También se puede poner node espacio -v corta, y para ver la versión de TypeScript pongo tsc espacio -v corta, me dice que tengo la versión 4.4.3. Eso también lo podría hacer directamente desde la instalación desde el Visual Studio Code, ¿no? Con esta sentencia, npm install -g TypeScript. Acá me está diciendo que fue actualizada la versión, ya la tenía instalada, ¿no es cierto? Y me está indicando con un cartel que podría actualizar el gestor de paquetes npm a la versión 8. Es decir, que en este equipo ya tengo instalado Node.js y TypeScript. Acá podemos ver un ejemplo de un programa en Java para ver
los errores que cometen y cómo lo ejecuto desde la terminal usando Node y el nombre del programa. Déjame cambiar de carpeta. Ahí ejecuto este programa que tenemos acá. Lo que estamos mostrando acá en el programa son diferentes formas de operaciones dentro del console log para ver qué me devuelve. Aparecen algunas curiosidades, por ejemplo, si yo sumo un 3 más un tipo null, me dice que me devuelve un 3, y si sumo un null más un 3, también me devolvería un 3, ¿sí? Eso es lógico, pero si sumo un 3 más un undefined, que es otro tipo, devuelto por una variable, o sea, acá una variable puede estar definida, puede tener un valor nulo, cuando le he hecho una asignación específica, null, ¿no? Null existe como un valor literal, digamos, que lo puedo asignar, pero si la variable fue declarada y no ha tenido ningún valor, automáticamente queda definida como undefined, o sea, indefinida, y si yo hago esta operación, 3 más undefined me va a devolver un null, ¿no? Al revés me devuelve lo mismo, ¿sí? Si hago un undefined más un string, un chart, me devuelve undefined, o sea, distinta a la lógica que con un número. Estas son algunas de las cuestiones que mencionábamos, de los problemas que puede tener type, ¿no? Que te puede tener JavaScript, ¿no? Lo mismo pasa, en este caso eran operaciones con el más. Si hacemos una operación OR, ¿no? 3 OR true es 3 y true OR 3 es true, ¿sí? Si lo hacemos con false, de cualquiera de las dos formas que lo pongamos, devuelve 3, ¿sí? Y si hacemos el OR con null, devuelve 3 también. Si hacemos una OR con undefined, nos devuelve 3 de las dos maneras. Ahora, si hacemos un undefined con un null, nos devuelve null, ¿sí? Y si hacemos una OR de 3 elementos, nos va a devolver el valor numérico. Si hacemos una OR entre un undefined, un null y un undefined, nos devuelve un undefined. O sea que pareciera que no hubiera un sentido, digamos, en la ejecución de estas instrucciones, ¿sí? Y algunas tienen alguna forma que no es, no es comparable, digamos, porque en este caso del 3 y el true, bueno, acá sumó, al true lo toma como 1, ¿sí? 3 más true es 4 y true más 3 es 4, ¿no? Pero en el caso del false lo está tomando como 0, entonces devuelve el mismo valor, 3, ¿no? Ahora en el caso del null, aparentemente al null también lo toma como 0, y en el caso del undefined no puedo, me va a devolver un valor nulo de las dos formas, ¿no? Bueno, otra cuestión interesante, digamos, de lo que mencionábamos, en este caso, vamos a hacer la prueba, vamos a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, si vemos la lógica, debemos declarar una variable i, le hemos asignado el valor 1, la variable j le asignamos el valor de i, ¿sí? Después hacemos una comparación, preguntamos si es igual, i es igual a 1,
tenía ese valor, le vamos a asignar el valor 2, ¿sí? Y vamos a crear una función y la vamos a llamar la función x, que reasigna un valor ahí, igual a 3, y le suma 3, ¿sí? En el console log, en el primero, vemos que y devuelve 2, o sea que quedó con este valor. La función aparentemente no la ejecutó, no entró a la función y actualizó el valor, o este valor lo está tomando como un valor interno, ¿no? O sea, errores que uno puede cometer y que debe prestar atención. Después la misma función la hemos redefinido, la misma función x la hemos redefinido, cosa que en type eso ya no se va a poder hacer. Si una función ya existe, no le puedo asignar a otra el mismo nombre. Y hemos incrementado j en 3, ¿no? J tenía 1 porque era igual a i, ¿sí? Le incrementamos en 3, termina teniendo un valor 7, ¿sí? Entonces, después preguntamos si i es exactamente igual. Los tres signos iguales significan si es el mismo o exactamente igual. La variable y que la j nos dice que no, que es falso, ¿no? O sea, curioso es el resultado de 7, ¿no? De donde sacó j este valor de 7, como si lo hemos incrementado en 3. Bueno, curiosidades que tiene Java que hay que empezar a estudiar y a prestar atención. Bueno, una vez que tenemos instalado nuestro Node.js y nuestro TypeScript, podemos empezar a codificar código en type. Como la sintaxis es similar a la de Java, aparece un nuevo elemento, ¿no? O sea, la declaración de las funciones y muchas sentencias son exactamente iguales, que agregó type. La obligación, si bien yo puedo escribir código en Java, en JavaScript, en type, lo correcto sería que respetara las sentencias, la sintaxis del propio TypeScript. Entonces a una variable le tengo que definir el tipo de dato que va a contener esa variable. Fíjense que la diferencia sería que en Java no tengo obligación de declararla al tipo, no existe el tipo de dato, ¿no? En Java. Las variables conservan, digamos, el formato. En type también sigue existiendo el declarador var, pero let, digamos, me permite definir con mejor precisión el ámbito de ejecución, de uso de una variable. Entonces en type podría definir una variable, por ejemplo, de nombre color, de tipo string, y hacerle la asignación, ¿sí? De la misma manera hago con el resto, con una variable numérica o un array, lo declaro de esta manera. El equivalente en JavaScript es así, digamos, pero no tengo los tipos declarados. Por lo tanto, el tipo, como al ser dinámico, lo puedo cambiar en cualquier momento de ejecución del programa. Bueno, let y var, dijimos, ¿no? Var es el tipo de declaración más común utilizado, no tiene ámbito de bloque. Es un tipo de variable más nuevo. Let permite reducir algunos problemas que presentaba la sentencia var, dado que el ámbito de la variable está definido en el bloque donde se declara. Tipos de datos, tenemos string, number, tiene una gran cantidad de tipos de datos, TypeScript, la boolean, los tipos array, tipos de datos any, ¿no? O sea, puede ser de cualquier tipo y su uso está justificado cuando no tenemos información a priori del tipo de dato. O sea, yo podría declarar una variable de tipo any si no sé qué tipo de datos va a tener. Y la de void, el tipo void es como un tipo de retorno de función que no devuelve ningún valor. Tipo objeto conserva, digamos, la
sintaxis parecida a la que teníamos en JavaScript, ¿no es cierto? Un objeto se declara de esta manera. Lo que aparece diferente es que yo lo puedo declarar del tipo object o definir una interfaz y asignarle el nombre de la interfaz como tipo de dato a la variable tipo objeto, ¿no? Los array, diferentes formas de declarar array. En este caso, el array tiene como característica que el tipo se tiene que mantener en todos los elementos. O sea, puedo tener un array de tipo string y todos los elementos del array van a ser string. Un array de tipo numérico, todos los elementos numéricos, o booleano, todo booleano. Podría declarar un array que sea de tipo any, y en ese caso podría tener cualquier tipo de dato en las posiciones, y las tuplas, ¿no? Que es una dupla, podríamos decir, de valor, ¿no? Ese valor clave valor, digamos, o sea, en este caso podemos definir de qué tipo es cada una de los componentes de la tupla. La desestructuración se refiere a la manera en que accedo a los elementos de un objeto. En este caso hemos declarado la variable tipo objeto obj, y para acceder al elemento o al atributo i, menciona el objeto punto el nombre del atributo. Si es un array, entre corchetes pongo la posición en la que se encuentra el elemento. En este caso devolvería el 3. ¿Sí? También tengo la posibilidad de declarar un array abierto, o sea, con elementos que no han sido declarados previamente, que no han sido declarados asignados en la declaración de los valores del array. La estructuración es un concepto similar, facilita que una función reciba una gran cantidad de parámetros como array, ¿sí? Luego llamando a la función y pasando muchos parámetros, o sea, yo entre paréntesis defino todos los parámetros que quiero pasar de una función, los puedo utilizar de esta manera, ¿sí? Y en el llamado a la función hago la asignación de todos los parámetros que quiera. O sea, podría haber nombrado 2 y con la palabra allover puedo seguir agregando parámetros que no estén definidos explícitamente en la interfaz de la función. Bueno, el tipo de dato fecha, muy importante para los desarrollos de las aplicaciones web, ¿no? Lo vamos a implementar de esta manera. Utilizamos la sentencia new para declarar un objeto de tipo date, ¿no? Y lo manipulamos de esta manera. Date tiene sus funciones, sus métodos, digamos, y sus atributos. En este caso, por ejemplo, para setear la fecha, utilizo el nombre de la variable que creé, de tipo date, en este caso, y el método setDate para ponerle o setMon para poner valor a cada uno de los elementos, de los atributos que tiene el objeto date. Operadores son similares a los de JavaScript, idénticos, digamos, los mismos operadores. Operadores de asignaciones también, igual a JavaScript. Las sentencias de control también tienen la misma lógica, ¿no? Tenemos sentencias de secuencia, de decisión y de repetición. Habíamos mencionado en el módulo 2 el formato de la sentencia. En JavaScript vamos a ver que es igual en type, ¿no? El formato de la sentencia if es como se ve en la imagen. Se ejecuta el bloque a continuación del if si la condición es verdadera, y el bloque a continuación del else si la condición es falsa.
Los operadores lógicos también son iguales que los de JavaScript. Tenemos el operador ternario. En los operadores condicionales tenemos un formato ternario, o sea, yo puedo hacer una asignación luego de hacer una comparación y el valor inmediato de la comparación será la asignación si la condición es verdadera y el que sigue es la asignación si la condición es falsa. El operador coma me permite en un bucle for definir más de una variable para hacer la iteración. O sea, en este caso hemos definido i y j, y en el caso de i arranca de 0, j arranca de 9, i incrementa y j decrementa. La única condición es cuando i llega, es menor de 9, o sea, incrementa hasta que i sea menor, igual a 9, o sea, superior a 9. La sentencia switch, ¿no?, es una sentencia que permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles dependiendo del valor almacenado en una variable. Se evalúa la expresión a continuación del switch, ¿sí?, en los case, ¿no? O sea, en la expresión pongo un valor y se va a ejecutar el que corresponda al case, el que sea igual al valor case que tenga a continuación. Evalúa el contenido de una expresión, ejecuta la secuencia de instrucciones asociada al valor obtenido en esa expresión. Opcionalmente se puede agregar una opción final denominada default, cuya secuencia de instrucción asociada se ejecutará si el valor obtenido de la expresión no coincide con ninguna de las opciones posteriores. Debo agregar el bref para que corte la ejecución de los case. Acá tenemos un ejemplo de un switch, ¿no? La variable var se declara la variable x con un string 0, ¿sí? Y switch tiene la expresión, en expresión tiene x, ¿no? Entonces el case que se ejecutaría es el que tiene el 0, o sea, x puede tomar valor 1, fíjense que el valor es de tipo string, ¿no? Entonces, en este caso, va a, como el x es 0, va a ejecutar la sentencia console log off, ¿no? Bueno, los objetos en type nos permiten definir tipos de datos personalizados con la composición de nuestra elección. Hay dos formas en que se pueden crear objetos en TypeScript. Una es usando el constructor object y la otra es usando el juego de llaves como se hace en JavaScript. Acá en el ejemplo vemos las dos maneras. Puedo crear el objeto planet haciendo new object, asignando new object, ¿no? Y el objeto vacío quedaría definido de esta manera, o puedo definir una interfaz. Interfaz es un elemento de software donde yo voy a definir cuál es la forma que va a tener el objeto. En este caso el objeto va a tener un nombre de tipo string, otro parámetro que se llama galaxy también de tipo string, el número de lunas es de tipo numérico y el ancho de tipo numérico. Entonces después puedo crear el objeto planet de tipo planet, es el tipo de la interfaz, y hacer la asignación a cada uno de los parámetros que definí. Este formato, el inconveniente que tiene es que todos los parámetros tienen que tener asignado algún valor, deben estar todos mencionados, no puedo mencionar algunos, ¿sí? Un objeto puede tener propiedades definidas dentro de ellos. Vamos a ir a la parte práctica, a ver como desafío lo que planteamos es lo siguiente.
Vamos a analizar bueno, el proyecto es el que habíamos utilizado el otro día para el módulo 2. Vamos a abrir el HTML. Bueno, he agregado un código en consola imprime qué tipo de Ecmax script soporta ese browser. A ver si tengo otro browser. Bueno, en este caso los dos browsers soportan Mozilla y el Chrome soportan Ecmax Script, ¿no? JavaScript hoy está soportado por estos formatos. Eh, bueno, es una especificación del lenguaje de programación publicada por ECMA Internacional, ¿sí? Y estuvo basada en el popular lenguaje JavaScript, propuesto como un estándar por Netscape Communication Corporation. Actualmente está aceptado como el estándar ISO IEC, ¿no? Y es el que define la evolución del lenguaje JavaScript, ¿no? Entonces, no todos los browsers ejecutan la misma versión o la última versión de ECMAC. En este caso, tanto Mozilla como Chrome están ejecutando la versión 7, ¿sí? Lo que tenemos ahí es este script, ¿no? Que define una variable, un array, con el atributo prototype, ¿no? Y va a preguntar cuál es la versión usando esta función, cuál es la versión de ECMAC que soporta el browser, ¿sí? Y va a imprimir en consola cuál es por cuál if, digamos, el que entra. En este caso entró por acá, ¿sí? Pero podría ser que un browser, como por ejemplo el Internet Explorer eh, viejo, no el Edge, sino el anterior, el 8, eh, solamente está ejecutando ECMAScript 5.1, por ejemplo 5, entonces algunas funcionalidades no correrían correctamente, ¿no? Esto es un detalle a tener en cuenta cuando uno tiene que diseñar la aplicación, que el tipo browser va a tener accesible el usuario final para ejecutar la aplicación, ¿no? El script está llamado acá, ¿sí? Dijimos que lo ponemos al final del HTML, podría estar dentro o fuera del body, no, eso sería indistinto, y puedo mencionar todos los scripts que quiera, ¿no? En este caso, este corresponde a este, ¿sí? Bien,
lo que hemos hecho en esta aplicación entonces es mantener, digamos, los formatos anteriores. Acá por código hemos agregado un párrafo de manera dinámica, eso lo está haciendo acá, ¿sí? O sea, hemos creado una función, en el mismo script se llama la función, no tiene parámetros y aparece una curiosidad. Undefined es un tipo, ¿sí? Pero yo podría usarlo como variable, ¿sí? Definir el undefined como variable. Entonces esto es otro de los problemas que tiene JavaScript, digamos, tiene una palabra que debería ser reservada, sin embargo me permite utilizarla como un nombre de una variable, ¿sí? Lo cual es peligroso, digamos. Bueno, y el cambio, la creación dinámica de un div, en este caso, se hace de esta manera, ¿no? O sea, le estamos asignando, estamos creando una variable que es del tipo document, ¿no? O sea, en este caso no tiene tipo, estamos asignando un document create element de tipo div, ¿no? Y después a esa variable le agregamos el create text node, pasándole el texto que queremos que se muestre en el div, ¿no? Y le decimos dónde queremos que se muestre, a child, ¿no? O sea, le estamos diciendo que se debe mostrar con el contenido que le hemos asignado aquí, ¿sí? ¿Dónde la va a insertar la variable? Bueno, hemos buscado el elemento por ID, ¿sí? Y le decimos que lo inserte antes de ese elemento, ¿no? En este caso, el ID es este, o sea, queremos que la muestre entre medio, digamos, del primer div y el segundo. Entonces, ahí es donde aparece entre medio del primer cuerpo y del segundo div, ¿no? Aparece ahí la variable. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo podríamos plantear, por ejemplo, utilizando conceptos de objetos, y el objeto lo hemos creado en TypeScript. Acá hemos creado un objeto codificado en TypeScript que se transpila, se convierte en un objeto en JavaScript y lo estamos mencionando, lo estamos llamando acá, ¿sí? ¿Qué hace este objeto? Si nosotros revisamos el formato de la página, ¿sí? Podríamos decir que tenemos estos cuerpos y yo quisiera llenar de manera dinámica, obviamente que uno puede ubicar los elementos en cualquier parte, ¿no? Acá teníamos el nombre, por ejemplo, de la persona. Yo lo que voy a hacer es escribir en estos divs que están vacíos, ¿sí? Vamos a revisar el código entonces, para ver qué sentido tendría el uso de type. Bueno, lo que hemos hecho es crear un objeto, lo hemos definido con el formato de interfaz. Hemos creado una interfaz que se denomina persona, que tiene propiedad nombre, apellido, acerca de y título. Título es un array, ¿sí? Todas son string. Y después creamos un objeto, bueno, que sería portfolio, que es de tipo persona, o sea, yo le asigno el tipo a portfolio de la interfaz, ¿sí? Los atributos, las propiedades han sido declaradas como string vacíos, ¿sí? Después puedo crear una función que va a escribir en un div, va a escribir en un div que está definido, digamos, dentro del HTML, ¿ya? ¿Cierto? Acá tengo el div nombre dentro del segundo div. Por ejemplo, si lo ponemos de esta manera,
tengo un div dentro de otro div. Este sería el segundo div. Este es el div acerca de, ¿sí? Este va a ser el div que sigue, nombre, este es el div apellido, y este va a ser el div título, ¿sí? Y los vamos a escribir leyendo un archivo, ¿sí? Como habíamos hecho en el módulo 2, leíamos un archivo y escribíamos el texto del acerca de. En este caso vamos a escribir nombre, apellido y título. ¿Por qué hemos definido un objeto entonces? Para que dentro de un cuerpo de software concreto estén todos los datos agrupados y no separados en variables eh, con nombres difíciles de identificar en algún momento en- en el proyecto. Las funciones me van a permitir también agrupar claramente qué hace cada función y sobre qué elemento actúa, ¿sí? Y esta otra función es la que teníamos anteriormente, que lee el archivo y en este caso va a llamar a las funciones para completar eh, el ciclo de ejecución y escribir en los div, ¿no? Entonces estamos escribiendo de manera dinámica y eh, generando el código a través de código de TypeScript. Lo que voy a hacer es borrar objeto, voy a borrar objeto.js, lo voy a borrar, ¿sí? Y lo voy a generar desde la consola compilándolo. ¿Cómo lo compilo? Utilizando el compilador de TypeScript, tsc objetos.ts. Estoy diciendo que compile y transpile este proyecto, ¿sí? Voy a dar enter, debería aparecer cuando termine objeto.js. Ahí apareció, ¿sí? Y este objeto.js es el que nosotros llamamos como un script de JavaScript aquí. O sea, en el browser no puede ejecutar código en TypeScript, ¿no? Va a ejecutar el código en JavaScript, ¿sí? Por lo tanto, no es posible, digamos, utilizar este código en el navegador. Lo que sí nos da como beneficio el proyecto es que podemos generar a partir del TypeScript nuestro proyecto en JavaScript. Y el beneficio, digamos, que agrega Type, las mejoras que agrega Type es que tenemos fuerte tipado de datos y no podemos utilizar, cometer los errores burdos, digamos. Yo, por ejemplo, no puedo crear acá la función get nombre, porque me pone que existe, que está duplicada esta función. Entonces no podría cometer el error de tener más de la misma función con más de un nombre, con el mismo nombre.
Vamos a ver por qué está poniendo este error acá. Bueno, el objeto generado en JavaScript se ve de esta forma, ¿sí? Declaro un objeto al estilo JavaScript, entre llaves, ¿sí? Que tiene los nombres de los atributos adentro, los mismos nombres. Declaró las funciones que van a escribir de manera dinámica sobre el DOM del HTML y la función que va a leer el archivo que llama a las funciones creadas anteriormente, ¿sí? Fíjense que hay parte del código que son puras de JavaScript. Esta parte de lectura del archivo se podría hacer utilizando librerías nativas ya de Type en vez de usar librerías de JavaScript como el FileReader, ¿no? Entonces, esta parte quizás se podría robustecer utilizando código propio de Type, ¿no? Bueno, si vamos al archivo del HTML, vamos a abrir el archivito de texto y ahí escribió. Acá trajo el contenido del archivo de texto y lo escribió en cada uno de los tipos, ¿sí? El contenido del archivo es lo que se está mostrando, ¿no? Con la sentencia split, toma la línea hasta el enter y la asigna a la variable array, que es un array, y yo lo estoy desestructurando al array de esta manera, o sea, mencionando con el índice cuál posición le tiene que asignar a la variable. Bueno, en esta hay un problema acá, porque no está mostrando los dos strings, se ve que no concatena los datos, habría que ponerse a ver por qué motivo no está concatenando. Que está haciendo. Bueno, esto sería lo que corresponde al módulo de type. Queda bastante por trabajar, pero es una buena introducción.